Bueno, se los saludo nuevamente, también a los hermanos que nos siguen por redes, ya, por YouTube, por Facebook. Hoy día, ustedes saben que estamos hablando sobre la alegría, ¿ya? Y el libro de Filipenses proyecta el gozo y la alegría, a pesar de la adversidad. El pastor habló de la alegría en la soledad, habló de la alegría en el sufrimiento, y les recuerdo que esa noche dijo que estaba resfriado y estaba preocupado por la predicación de hoy día, porque tenía que hablar de la alegría en la muerte. Entonces como que dijo, así que tomó harto remedio y descansó harto. Pero él en este momento tuvo que estar en nuestra avanzada de Los Ángeles, ¿ya? Les comento. Alegría en la muerte. Muchas veces nosotros rehuimos de estas conversaciones de la muerte. ¿Quién quiere hablar de la muerte? Como que en nuestras familias externas, hablar de la muerte implica algo sombrío, algo no deseado, algo que se debe evitar, ¿ya? Pablo, en la lectura que estamos haciendo de la carta a los Filipenses, él del versículo 19 al 30 dice lo siguiente. Se los voy a leer para que podamos después ir comentando internamente qué pensamos cada uno de nosotros de la muerte, ¿ya? ¿Qué es la muerte? También para que podamos entender que Dios es soberano, también para que podamos captar que la muerte está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y de diferentes religiones o creencias hay diferentes puntos de vista. Nosotros hoy día vamos a hablar de nuestra cosmovisión cristiana, por supuesto, porque creemos lo que dice la Escritura. Y dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Jesucristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Recordar que estaba preso, recordar que estaba, como anteriormente habló el pastor, en soledad, en sufrimiento. El apóstol Pablo empieza a hablar que nosotros siempre nos recordamos del versículo que nos parece como más, que nos anima más. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Porque todos nos queremos ir al cielo, pero muy pocos se quieren morir. Sí, me quiero ir, Señor, pero todavía no. Tengo cosas que hacer. Entonces uno empieza a pensar que, pucha, me gustaría estar casado primero, saber lo que es el matrimonio, saber lo que son los hijos, saber que mis hijos sean profesionales. Señor, ¿cómo me voy a ir ahora si estoy enfermo? Pero dame más vida para que mis hijos puedan terminar la universidad. Los hijos terminan la universidad y uno, Señor, que ellos se casen con buenas mujeres o buenos hombres. Dame esa dicha. Y empezamos a orar como a alargar, como negociando inconscientemente. Señor, y se casan nuestros hijos y nuestras hijas, y vienen los nietos. Y es como uno se pregunta y se mira al espejo, esto es de nunca acabar. Porque empieza totalmente un nuevo discurso, ¿ya? Entonces, nosotros entendemos que en la muerte es como algo que nos va a pasar a todos, ¿ya? Y también empezamos a negociar internamente. Sí, yo sé que nos vamos a morir, pero ojalá que seamos abuelitos. Ojalá que pasen los años y ahí nos muramos. Pero les comento que la muerte no contempla edad. Puede ser un hijo, un nieto, un hermano, un padre. La muerte no ve clase social. Leí hace unos años atrás que con todo el dinero de una familia bastante poderosa del país, uno de los hermanos de ese holding a los 50 años murió. ¿Ya? Me parece que era de la familia Mate. Entonces, no ve condición económica, no ve sexo, no ve... La muerte es para todos. La muerte en un mundo del relativismo como hoy en día, nadie puede decir, no, o sea, pueden decir, no, que nos convertimos en polvo de estrella, y empiezan todas esas teorías un poco místicas, un poco para paliar nuestro temor. Vemos que hay una verdad absoluta, que todos vamos a morir. En Génesis, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó a su imagen y semejanza para vivir en santidad, o sea, para vivir al lado de Él, cerca de Él, obedeciéndolo a Él. Todos conocemos que el hombre pecó y el hombre murió espiritualmente. Pero el pecado también trajo otra consecuencia, que físicamente también morimos. Entonces, nosotros sabemos que a causa del pecado morimos físicamente. ¿Ya? Y la Biblia es clara a este respecto. En Génesis 2, del 16 al 17 habla y dice, el día que pequéis, morirás. Estoy achicando el versículo para no leer. En Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. En Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el resultado lógico de esto es la muerte. Cuando empezamos a hablar de la muerte, a veces nos ponemos tristes, pero el título es Alegría en la muerte. Yo quería poner la palabra alegría más grande que... Pero la gráfica, el departamento de gráfica dijo, no, alegría en la muerte, ya. Para que entendamos que nos vamos a morir. Entendamos que no solamente nosotros, sino que nuestros seres queridos. A veces, naturalmente, entre comillas, decimos, sí, es que los tíos ya están abuelitos. Oye, murió el tal, el tío, no, es que ya está abuelito. Pero a veces nos toca más cerca la muerte, y no solamente de nuestras personas adultas. Cada hora, según la ONU, cada hora mueren por diferentes situaciones alrededor de 6.300 personas. O sea, ya en esta hora han muerto 6.300 personas, cada hora en el mundo. ¿Ya? Sabiendo eso, nosotros tratamos de evitar el tema de la muerte.
Cuando uno habla yo personalmente hablaba con mis familiares, me estáis deseando la muerte. Le decía, tía, ¿tú sabes qué? No me estoy deseando la muerte. Y uno decía, no, si no te estoy deseando la muerte. Te estoy comentando que vamos a vivir, vamos a morir, dejar las cosas en orden. No querían hablar. No querían hablar de la muerte. Una anécdota. Con mis hijos les decía, hijos, ¿me acompañan a comprar? No, estaban ahí en el PlayStation, felices. Y si llega un vecino, golpea la puerta y dice, oye, ¿sí? A tu papá lo atropellaron en la esquina, ¿qué pensarían ustedes? Y se quedan callados. Pero díganme, ¿qué piensan? ¿Qué dicen? Que la embarramos, papá, que deberíamos haberte acompañado. ¿Y qué sentimiento tendrían después ahí viéndome en el cajón? No, nos sentiríamos culpables. Entonces, todavía no llegando a la fe reformada, les explicaba un dicho, ¿ya?, que está dentro de la soberanía de Dios, porque toda verdad es verdad de Dios. Uno se muere cuando se tiene que morir. No se muere antes ni se muere después. Es un dicho popular, así que no lo busquen en la Biblia, pero lo entendemos dentro de la soberanía de Dios, ¿ya? Dentro de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Y en esa soberanía nosotros no tenemos que explicar. Podemos reclamar, porque somos seres emocionales. O sea, en ningún momento va a ver el Jonathan, que es el menor. Fallece el Jonathan, disculpa Betsy, fallece el Jonathan y yo no voy a estar diciendo, no, sí, fue la voluntad de Dios. ¿Ya? No, hay emociones encontradas en uno. Pero eso no quita que hay una alegría de saber que Él conoce a Dios, que Él sabe de Dios, que cada uno de los que estamos aquí tenemos la oportunidad cada domingo de escuchar la palabra de Dios, que tenemos la oportunidad en la semana de estudiar la palabra de Dios, de saber quién es Dios. La muerte entendemos que es la separación de lo material. Nuestro cuerpo vuelve a la tierra, de donde fue tomado, y nuestro espíritu o alma vuelve a Dios. Y en esa separación hay dos posibles caminos: de vida eterna o de muerte eterna. Como se dice, o nos vamos con Dios o nos vamos a las tinieblas, al infierno. Tenemos que cada uno de nosotros tener la convicción de saber que la muerte es un proceso que debemos entenderlo desde la perspectiva de Pablo. Cuando nosotros muchas veces en nuestra ignorancia decimos, no, y Jesús no quería morir. No, Moisés dice, pasa de mí, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Él no quería morir, sí. No es que él no quisiera morir, él sabía que tenía que morir. Él estaba angustiado porque la separación que iba a cargar el pecado del mundo, el pecado de cada uno de nosotros, lo iba a separar de Dios. Esa angustia era su oración, esa angustia de estar separado de Dios. Nosotros entendemos que la muerte es algo inevitable, pero también debemos entender que debemos tener una alegría de saber que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Jesucristo, en Juan 17, del 20 al 23, dice lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cristo oró por cada uno de nosotros. Jesucristo, Dios, está preocupado de cada uno de nosotros. Entendemos que Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Sabe nuestro caminar. Creemos en un Dios soberano. Creemos que Dios está pendiente de nosotros.
Y de por sí hemos de entender que se está preocupado de nosotros como un padre. Pablo decía, voy a ser liberado, ya sea para vida o para muerte. Y me conviene para muerte porque me voy a encontrar con Jesucristo. Voy a empezar mi vida real. Voy a empezar mi vida eterna. Y él decía, pero por causa de vosotros probablemente tendré que quedarme. Porque si soy más útil para la obra, cada uno de nosotros, cuando hablamos de la muerte, a veces lo hacemos en forma de meditación, en forma de reflexión, no en forma de alegría que nos estemos riendo que nos vamos a morir, no. Pero sí tiene que haber la convicción interna de que Dios está preocupado por cada uno de nosotros. Dios está preocupado, pero vivimos en una sociedad de consumo. Nos dice, la felicidad es que tú te compres el último modelo, como decía el pastor del Apple, que tú seas feliz cuando tú tienes un autito y todo lo demás tiene una Ford Ranger, una Muso. No, cuando tenga la camioneta voy a ser feliz. Como una vez les comentaba, fui a la casa de mi tío, tenía mi tele chica cuando recién nos casamos, bien feliz, y después fui a la casa de mi tío, una muralla en una tele. Y yo en mi corazón voy a ser feliz cuando tenga una tele de esa. Estoy hablando de varios años atrás. Y de hecho tuve que acercar mi silla después cuando llegué al departamento como que ya no veía de la distancia que siempre estaba viendo. Entonces es una necesidad. Y esa necesidad va a suplir algo hermoso en mí de estar con una pantalla como corresponde. No, si esto es lo que merezco, por favor. Si soy un hijo de Dios. Pero se dan cuenta que el consumo a veces nos consume. Queremos más y más, pensando que eso va a suplir algo, ese vacío que tenemos. Pero lo único que va a suplir nuestro vacío es el encuentro y la permanencia que tenemos en la verdad. Pablo es claro cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, un cristianismo integral. El pastor dijo una frase la semana pasada que me hizo bastante sentido, que dice sincero, que Pablo decía anteriormente, que sea ser sincero en la fe, que significa genuinos y auténticos en la fe. Genuinos, seamos genuinos y auténticos. No solamente en la iglesia, sino que es nuestro estilo de vida. Estaba leyendo en esta semana con respecto a la muerte lo que pensaban los budistas, los hinduistas. De hecho, ellos tienen como una mayor conformidad, un mayor paz en enfrentar la muerte, porque tienen una convicción, una creencia falsa. Nosotros tenemos una creencia verdadera que es la palabra de Dios y nos asalta más la inquietud frente a eso. Y el autor de este libro que hablaba de la muerte, que en Estados Unidos hay muchos grupos budistas que participan en los hospitales para acompañar en este proceso, decía, porque el conocimiento occidental, judeo-cristiano, ha hecho mella en sus creencias con respecto a la muerte. Y ¿por qué dice eso? Empecé a leer. Es porque nosotros muchas veces tomamos el Antiguo Testamento y dice, el alma que pecare morirá, o que este es el camino de la obediencia y del bien y la vida, y este es el camino de y la muerte. Como que nos hace pensar que poco menos que la muerte es algo atroz. Pero Cristo vino a sacarnos la venda de los ojos. Cristo vino a explicarnos con su resurrección. Porque si no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, dice Pablo. Y si creemos en esa resurrección, creemos que Él está preparando lugar para nosotros. Que nosotros somos pasajeros y peregrinos en esta tierra. Que va a llegar un momento en que nos vamos a enfrentar ante la eternidad. Lo importante
tiene que ver que el enfoque que tengamos sea el correcto. Que nuestra vida se desgaste por lo que se tiene que desgastar. No es malo tener una empresa, no es malo querer prosperar, no es malo perfeccionarse, ser profesional, no es malo tener una vivienda o dos viviendas, no sé, la que sea, no es malo. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? Desgastarnos y enfocarnos en Jesucristo. Desgastarnos y enfocarnos en lo que se nos mandó, a ser discípulos. Que nuestro estilo de vida muestre que nosotros, cada uno de nosotros, cree en la Escritura. Había un chiste hace un tiempo atrás que como un meme que salía que decía porque el Señor nos rescatará, y después como que salía o no, salían dos frases así, como que estaba una persona hablando o no, porque siempre nos asalta la duda, que es normal, pero en la medida en que alimentamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, vamos creciendo, y al ir creciendo vamos a ver el gozo y la alegría que sale en la Escritura. En la Biblia de Génesis y Apocalipsis habla de la muerte, habla del dinero, habla de muchas cosas, pero habla de un gozo y una alegría, de estar en comunión con nuestro Creador. Fuimos creados para eso, para estar en comunión, para adorar a Dios. Y adorar a Dios no implica solamente con nuestro acto de un canto, de una adoración, que es lo importante en nuestra liturgia, sino con un estilo de vida, de poder enseñarle a nuestros hijos, de desgastarnos por nuestros hijos. No que nuestros hijos digan, papá, bueno, ya sé lo que queráis. Ahí no le estamos enseñando, ahí estamos tratando de que nos deje tranquilo para seguir viendo la serie de moda o leyendo lo que tenemos que leer, etc. Desgastarnos por nuestras esposas y esposos, desgastarnos por nuestro prójimo. A nadie le hace mal ir a visitar a un enfermo al hospital, visitar a alguien que está preso. Es paradójico, entendemos que la salvación es por gracia de Dios, y eso lo entendemos perfectamente. Pero es paradójico cuando dicen, Señor, hicimos esto, como decía el pastor, hicimos milagros, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y a otros le dijo, entren ustedes, estuve preso, estuve con hambre, Son palabras de la Escritura, en el equilibrio perfecto. No nos vamos a empezar a hacer acción social pensando que ya haciendo una teología que no corresponde con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Quiero, para ir terminando, leer. Después del Sermón del Monte, cuando empieza en el capítulo 5 de Mateo y termina al final del capítulo 7, habla de la oración, habla de la puerta estrecha, de Jesús y el adulterio, Jesús y la ira, el amor hacia los enemigos, la oración, ya la luz del mundo, y termina con algo bien importante. Es como esa glosa termina con esto y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. No solamente oír. La Biblia habla del oidor olvidadizo. Porque el afán, los distractores hoy en día, que hay muchos distractores de todo tipo, de consumo, en los diarios nos tienen llenos de información. Hoy en día la tecnología está tan avanzada, el algoritmo, que uno ve algo entretenido y después sale, y dice, no, voy a ver esto nomás. Y después abre el celular y después sale otro más entretenido. Y después, ya pasó 45 minutos y dice, me pasó volando el tiempo. Porque nos entretiene a nuestra mente. Y nos olvidamos de lo que es importante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todos nosotros hemos escuchado esta historia en la escuela dominical, o los que no fuimos de escuela dominical, en los primeros mensajes. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y cayó, y fue grande su ruina.
Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Podemos sacar algunas referencias, pero entendemos que una persona que construye sobre una roca es porque se ha esforzado más. Entendemos que una persona que está cavando y encuentra roca, construir sobre la roca es más difícil, porque si no es una roca al planeta, tenemos que trabajar, ahondar más. Nosotros necesitamos más esfuerzo en conocer la Escritura. Nosotros necesitamos ser más demandados para conocer lo que dice la palabra de Dios. Y esto no para volvernos personas brillantes académicamente, sino que para alimentar nuestro corazón. Porque en la medida en que nos alimentamos, vamos a poder enfrentar la vida. Y la vida no es fácil. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde está la enfermedad, está la muerte, está la soledad, está el sufrimiento. Y la Biblia no nos protege de eso. Es más, el apóstol Pablo dice en uno de los versículos, dice, espérenme, lo encuentro al tiro. Habla de padecer por causa del Evangelio. No es que Él esté como, Él es nuestro prototipo. No. Nos llama a cada uno de nosotros. Del 19 al 30 nos habla que vamos a padecer, que vamos a tener conflictos, que vamos también, dice, porque vosotros os es concedido causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un mensaje para nosotros también. No podemos rehuir de nuestra responsabilidad. No podemos rehuir. Podemos hacernos tener estos sistemas de defensa, sí, yo no soy tan malo, estar acostado en la pieza, sí, por último la otra vez le di una mesada, no sé, a mi abuelita, y empezamos a justificarnos porque somos los reyes de la justificación. Tampoco es para que nos sintamos culpables y digamos, no, si el Señor a mí no me mira porque soy tan malo. No, por favor, el equilibrio. Y ese equilibrio tiene que ver con que nosotros tenemos una vida plena en Jesucristo. Trabajamos en pos de Cristo. Nos desgastamos en pos de Cristo y vamos a padecer en pos de Cristo. Vamos a sufrir. Y vamos a seguir avanzando creyendo que Cristo es nuestro Salvador. Y ahora sí que termino. Dice, a cada uno de nosotros nos dice la Escritura, porque si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios, andábamos haciendo puras locuras, puras cosas que hablábamos, es horrible. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nosotros debemos aprender a enfrentar con alegría la muerte. Debemos trabajar en nosotros mismos, en nuestros hijos, en nuestros esposos, esposas, en nuestra familia. No de forma superficial, porque la muerte está, en cualquier momento, pero que podamos enfrentarla con alegría, de saber que vamos a vivir una vida eterna, de saber que esto, siempre se habla de la relatividad del tiempo. Cuando teníamos 15 años, miramos, somos casi inmortales, miramos para el futuro, y cuando ya empezamos a llegar a los 60, decimos, pero si ayer nomás estaba jugando con los cabros una pichanga. Entonces, cada vez vamos avanzando y entendamos que tenemos una vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de Pablo.
Te damos gracias porque entendemos que tú desde Génesis y Apocalipsis nos hablas de la vida eterna, Señor. Nos hablas del pecado, de nuestra caída, pero también nos hablas de la reconciliación. Nos hablas que un día nos llamaste a tu reino, que un día nos escogiste como hijos tuyos y que nos reconciliaste por medio de la cruz de nuestro Salvador. Padre, pon paz, alegría de saber que la muerte ya no es un tropiezo, que la muerte no es el final, sino que es el comienzo. Padre, danos la convicción de saber que tu palabra no miente, que tu palabra es verdad y que hace vida en cada uno de nosotros cada día. Enséñanos a desgastarnos por ti, Señor, a enfocarnos en tu reino y seguir viviendo para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén.